Atención a la última hora porque han vuelto a pillar a Leonor, la princesa, en una discoteca. Y bueno, sabemos que su nueva travesía en el Blas de Lezo llegó a su fin el pasado jueves 3 de julio. Pero la experiencia de la heredera en las Fuerzas Armadas del Mar no termina aquí. Le quedan unos días más de formación a bordo del maldito Elcano, donde lo pasó tan mal. Y el mismo 3 de julio ya se volvió a instalar en él. Y el próximo lunes el barco surcará el mar Cantábrico hasta Ferrol, A Coruña y Marín. Recordemos que era ahí donde llevó a cabo este segundo periodo de instrucción naval. Va a llegar el 13 de julio para poner ahora sí ya punto y final a esta etapa. Pero antes de embarcar de nuevo, pues decidió aprovechar su tiempo libre. La infanta Sofía se escapó hasta Gijón para estar con su hermana. Y bueno, pues nada, la han vuelto a pillar saliendo con los amigos, disfrutando de su tiempo de ocio. Una salida informal que dicen se convirtió en un momento delicado. Ahora vamos a ver las imágenes. Y es que según testigos presenciales, la princesa se dejó ver en un conocido local del centro de Gijón, rodeada de algunos compañeros de Elcano con los que se reencontró y bajo un ambiente relajado. Decían que estaba con el novio. Leonor se mostró alegre, conversadora y con un vaso en la mano de vodka con limón. Hasta ahí nada grave, pero con el paso de las horas la situación empezó a salirse de control. Su presencia no pasó desapercibida y algunos curiosos quisieron acercarse al lugar, pues prácticamente desatando el caos. Lo más preocupante, pues dos fotógrafos que comenzaron a tomar posiciones cercanas, y es que la posibilidad de una imagen fuera de lugar y en un estado un tanto inadecuado para alguien de su estatus, pues hizo saltar las alarmas. Ya sonaban los teléfonos en Zarzuela para Leticia y para Felipe. La escolta real no perdió de vista a Leonor ni un solo segundo, reaccionó de inmediato, su intervención fue rápida y profesional, sin levantar sospechas y sin armar escándalos, pero eso sí, con una clara preocupación por lo que podría haberse filtrado. Lograron retirar a Leonor del lugar en cuestión en minutos y bueno, pues evitaron que se tomaran imágenes comprometedoras de la joven. Desde Casa Real no va a haber comentarios, se quieren mantener un perfil bajo. Sé que ha sentado bastante mal las noticias estas que están saliendo últimamente de Leticia y la República Dominicana, algo que, como dijimos ya aquí, pues tiene toda la pinta de bulo, pero que ha sido amplificado por algunos juguetes rotos que hoy se encuentran en redes sociales. Y están un poco más preocupados de eso e incluso estarían valorando tomar acciones legales. En cualquier caso, lo de Leonor, una anécdota más, pero yo creo que está visto que esta chica no puede ni salir a la calle. Me parece brutal. Pero bueno, lo llaman salida nocturna polémica. Yo no veo tanto aquí la polémica, pero bueno. Es verdad que en Zaragoza ya circularon fotos de Leonor en una discoteca. Luego las fiestas en Brasil, paseos con un supuesto acompañante en Uruguay y ahora esta escena en Gijón. Al parecer el equipo de seguridad está al límite no solo por el cansancio físico, sino también por el esfuerzo constante de proteger a la princesa de sus propios impulsos. Y es que recordemos que Leonor es joven y que en este sentido, pues si comete errores, digamos que se le va a perdonar, ¿no? Pero no sé yo si se les perdonaría igual a los encargados de su escolta. Leonor está en una etapa compleja, juventud, exposición mediática y responsabilidades históricas que se mezclan en una fórmula bastante difícil de gestionar. Ahora veremos las imágenes, pero por contarlo todo, por eso me está yo hablando ahora de los errores. Se dice que Leonor ya ha tenido polémicas con la escolta. Hay un desgaste evidente por un ritmo frenético, los errores se pagan caros y el hecho de que se dinamitara su privacidad cuando le pillaron esas fotos en bikini en Uruguay con el que se supone que es su novio,
Pues la princesa dice que no quiere etiquetas, que no quiere que se la encasille con nadie y que se enfadó mucho y acusó a esas 2 personas, miembros de su equipo de seguridad. Les reprochó que no supieran mantener su privacidad y que no evitaran que esas imágenes se hicieran virales. Bueno, hasta cierto punto, que no hubieran previsto lo que podía ocurrir. Leonor tuvo palabras muy duras con estas 2 personas. Fueron reproches, les responsabilizó un poco del desastre mediático e incluso llegó a amenazarlos, yo esto ya no me lo creo, con que con una sola llamada a su padre estarían fuera. Aquella frase dicen que cayó como un jarro de agua fría y que los agentes profesionales de alto nivel se sintieron humillados, que en lugar de apoyo recibieron culpas y amenazas y que el ambiente en el equipo se volvió tenso. La situación fue tan delicada que se trasladaron quejas internas a Zarzuela por los gestos difíciles de la heredera y que las palabras fueron más allá, aunque la crisis no fue a mayores. Yo esto lo veo un poquito exagerado. Sí es verdad lo siguiente que voy a contar, que a partir de esas fotos se reforzó el equipo de seguridad de Leonor, con más personal, con más vigilancia y con más control, y que desde entonces no ha vuelto a filtrarse ninguna imagen comprometedora de Leonor hasta ahora. Bueno, no es verdad, os lo voy a mostrar. Esta es la imagen, esta no les molesta a Zarzuela, ¿vale? Vemos el reencuentro de las hermanas en Gijón, en un restaurante. Es una foto cortada porque aparece más gente. Sí es verdad que la dueña del restaurante aparece acompañada de Sofía y de Leonor. Y bueno, pues yo esto lo veo normal, ¿no? Lo que yo ya no veo tan normal es esto, es que parece que está Leonor en una discoteca. Allá vamos a cogerle fotos, a ver con quién está, con qué chico. Yo creo que nadie puede vivir así tampoco. Yo personalmente no creo que haya habido tanta polémica con los escoltas. Yo creo que velan en este caso por su seguridad. Y lo que tenemos claro es que en ese sentido... lo único que hubo polémica fueron con las cámaras del centro comercial de Chile, eso sí, que aún así, a pesar de que Casa Real tomó acciones, cayeron al final en saco roto porque dijeron desde las autoridades chilenas pues que no era para tanto y que tampoco se hizo a mal y que ya, pero si es que si empezamos así, pero bueno, es verdad, esto es lo que vemos, Dicen, hay algo muy curioso. Lo curioso es que no pueda ir a una discoteca y relajarse. Pero bueno, vivimos en la época de la tecnología. La van a pillar siempre en este sentido. Y nada, yo desde aquí un poco... pues eso. Zarzuela quiere normalidad. Yo creo que ella también tiene que vivir una vida normal dentro de lo que es o lo que representa. Y a los escoltas que los dejen en paz, que son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y que saben efectivamente lo que tienen que hacer. Claro, yo luego veo a estos paparazzis llorones en plan, ay, es que me ha quitado la tarjeta, la cámara, el carrete, ya. Pero es que no se sabe si... Bueno, ya de por sí el que haga negocio ya raya un poquito. Pero más allá de eso... está el asunto de que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado no hay carne de paparazzi. No sé si me entendéis. Entonces cumplen con su objetivo. Y su objetivo es proteger a la princesa. Pues lo siento mucho. Pero acosar las fotos, eso no es ningún trabajo. Ya está. Lo tenía que decir y se dijo. Pero bueno, yo entiendo que hay opiniones para todos los gustos. No sé las vuestras. Dejadlas abajo en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC. También en el canal de WhatsApp, que lo tenéis aquí debajo en la descripción. Gracias por estar ahí.